Esta planilla permite calcular el salario por cargo de un docente o una docente de primaria. Está constituida por distintas hojas en donde se encuentra, por un lado, toda la información de referencia con la cual se construye el salario. Después, la planilla, la hoja que propiamente hace el cálculo del salario, la evolución anual de este cálculo, conforme a los aumentos que han sido asignados ya tanto por el acuerdo paritario de marzo como también por el último decreto de julio. También hay una hoja que permite calcular el descuento que se percibirá según la cantidad de días de paro que se hacen. Y finalmente una hoja que permite calcular en qué salario neto se convertiría un porcentaje determinado de aumento. En este primer video voy a explicar la información que constituye los datos de referencia de la hoja de cálculo y también cómo cargar las características de un cargo para obtener el cálculo correspondiente de su evolución anual salarial. Por empezar, en la hoja de referencia se encuentra el valor de la asignación de clase a diciembre de 2021. Es a diciembre de 2021 por el hecho de que esta es la base de cálculo de todos los aumentos que vamos recibiendo a lo largo del 2022. No es como la inflación, en donde los aumentos son acumulativos, sino que acá los aumentos siempre se hacen sobre la misma base de cálculo, que no es la del mes anterior, sino la de diciembre de 2021. También encontramos el aumento, lo que valía el estado docente a diciembre de 2021. Después vamos a encontrar la evolución del incentivo docente a lo largo de 2022 conforme a la paritaria nacional, la asignación de clase, los aumentos de la asignación de clase hasta el último que es en noviembre de este año, conforme primero a la paritaria y después al decreto último del gobernador, el estado docente, su evolución a lo largo de este año, el bono que figura como compensación paritaria, está el de diciembre, que era 6.000 pesos, enero y febrero, que era el mismo de diciembre, pero aumentado por decreto, y finalmente el que percibimos a partir de marzo, que ya es por cargo y además se convierte en remunerativo. Y finalmente la cláusula de garantía. La cláusula de garantía solo he considerado, solo he podido incluir en esta planilla de cálculo la que establece el último decreto, que va desde julio de este mes a diciembre, pero no he podido hacerlo, no he podido considerar las cláusulas de garantía que percibían docentes antes de julio por el hecho de que desconozco la mecánica del cálculo. Bien, y después tenemos en esta gran tabla los ítems regulares del salario. Por un lado, todos los ítems, todas las bonificaciones de nuestro salario. Aquí se encuentra la zona, que en el bono de sueldo sale como ubicación de establecimiento educativo, el presentismo, el ítem aula, radio docente, radio zona y la antigüedad. Y también las asignaciones familiares por esposo o esposa, que es muy llamativo, 50 pesos es lo que corresponde a la asignación por esposo o esposa y la asignación familiar por hijos. Estos montos son montos fijos y desconozco la mecánica del cálculo, así que yo los he determinado conforme a mi bono de sueldo y aquellos a los que tuve acceso. Eventualmente en alguna persona puede encontrar algo distinto, pero yo lamentablemente no pude hacer una planilla que se ajuste a una situación porque no conozco la mecánica del cálculo. Bien, y después están, por otro lado, todos los descuentos. Respecto a las bonificaciones, me parece importante llamar la atención al hecho de que se puede ver que la asignación de clase es parte de la base de cálculo de todos los ítems, y de todas las bonificaciones que tenemos. Mientras que el estado docente solamente es considerado para el cálculo del ítem aula y para el cálculo de antigüedad docente. Esta distinción es importante porque explica por qué tanto en el acuerdo paritario de marzo como en el decreto del gobernador ahora de julio hay una distinción entre asignación de clase y siempre el porcentaje de asignación de clase queda por debajo del porcentaje del estado docente. El estado, tanto en el acta paritaria
en el acuerdo paritario de marzo, como ahora en el decreto, recarga el porcentaje de aumento en el Estado docente por el hecho que es el ítem menos bonificable. Es decir, repercute mucho menos en nuestro salario que la asignación de clases. Repercute solo en el ítem aula y en la antigüedad docente. Entonces, de esa manera, el Estado agranda el porcentaje de aumento, pero en realidad no se traduce en un aumento de la totalidad del salario, porque solo repercute en 2 ítems, mientras que la asignación de clases repercute en todas las bonificaciones. Por eso, un acuerdo paritario debería tener el mismo porcentaje de aumento tanto en la asignación de clase como en el Estado docente. Después, respecto de los descuentos, es diferenciado la situación de los descuentos en escuelas estatales de los descuentos en escuelas privadas, por el hecho de que no se calculan igual, tienen distintos coeficientes de cálculo. Lo único que se calcula por igual, tanto en escuelas estatales como en escuelas privadas, es el 2% de jubilación extra docentes, que es el 2% de todos estos ítems que están acá desarrollados, enunciados. Pero, por ejemplo, el aporte grueso de la jubilación, que es el aporte jubilatorio neto nuestro, concreto, en las escuelas estatales es del 11%, mientras que en las escuelas privadas es del 14%. Ese 3% de más que pagan los docentes de escuelas privadas en concepto de jubilación va a parar al PAMI por el hecho de que los docentes de escuelas privadas cuando se jubilan por PAMI y no se jubilan por OSER. Después, acá están los datos de los seguros mutuales, que a decir verdad yo no sé si son los mismos en el caso de los docentes que solamente trabajan en escuelas privadas. Acá me han quedado como descuentos estatales, pero no sabría decirle. Y como también yo los tengo como montos fijos, tampoco tengo la certeza de que sean exactamente igual en todas las personas, porque desconozco la mecánica del cálculo. Por otro lado están, sí, en los descuentos estatales, todos los descuentos de OSEP, que en el caso de los docentes estatales suman un 6,24%, en contraste con los descuentos de la obra social de escuelas privadas, ya sea OSDOP u OSPLAT, que son del 3%. Eventualmente los docentes de escuelas privadas paguen algunos conceptos más de OSDOP u OSPLAT, pero a ese dato yo no le he tenido acceso, no me lo he encontrado y por lo tanto no sabría decírselo. También está el caso de que los docentes de escuelas privadas pagan una caja complementaria jubilatoria, un 4,5% de su salario va a esa caja complementaria, que es una jubilación adicional que después tiene que tramitar al momento de jubilarse, mientras que esa caja no existe como tal para los docentes de escuelas públicas. Dentro de los descuentos estatales, yo he considerado los descuentos del SUTE. Por supuesto, para aquellos que son afiliados, para los que no son afiliados no corren estos descuentos, que son el 1,5% de todos estos ítems, que no son los mismos ítems que, por ejemplo, se toman como base de cálculo para los descuentos de la obra social o para los descuentos jubilatorios. Y también la 50ª parte de la asignación de clase que va como acción social del SUTE. Bien, estos son los datos de referencia y así es como se construyen los salarios y lo que uno puede encontrar reflejado después en su bono de sueldo. Ahora, vamos a la hoja de la evolución anual del salario. Acá tenemos lo que ha sido un salario por cargo de docente primario desde diciembre del 2021 a diciembre de 2022. Los datos que uno tiene que volcar para poder singularizar su situación son los datos de estas celdas que están acá en color violeta. Por un lado, primero el porcentaje de zona, si es que la escuela tiene zona. Después el porcentaje por antigüedad, no los años de antigüedad, sino el porcentaje por antigüedad que corresponde. Después detallar si se trata de una escuela estatal o pública o con E o de una escuela privada con P. Esto es importante porque obviamente el cálculo salarial va a variar no en la parte de haberes, sino en la parte de descuento, por lo que expliqué y se ve en la hoja de referencia. Después agregar S por sí o por no, en el caso de ser afiliado al SUTE,
en el caso de estar casada o casado y en el caso de tener hijos. Yo desconozco cuál es el porcentaje que tiene como descuento la afiliación a SADOP, por eso es que acá no está la posibilidad de consignarlo como tal. Si después algún docente de primaria quiere pasarme su bono de sueldo para que yo complete esta tabla y también esté la posibilidad de hacer el cálculo con el descuento correspondiente, será perfectamente posible. La planilla tiene entonces, la hoja acá tiene la evolución de los porcentajes de aumentos otorgados a la asignación de clase y al estado docente. Y como avisé, el tema de la garantía, que figura como en el acta paritaria figura como salario mínimo garantizado, y en los bonos de sueldo sale como cláusula garantía, que solamente está consignada desde julio en adelante, porque desconozco cuál era la cláusula garantía de junio para atrás. Bien, un docente de esta manera, que no tuviera zona, que no tiene antigüedad, y que es de escuela pública, que no es afiliado, no está casado ni tiene hijos, le hubiera correspondido por julio un salario de 64.583 pesos. Nadie lo va a encontrar en su bono de sueldo por el hecho de que cuando se liquidó julio no liquidaron la cláusula de garantía, y además hubo, en mi caso y me imagino que en muchos más, un error y no se liquidó el incentivo docente ni la conectividad o el material didáctico del FONI. Bien, a partir de agosto uno debería encontrar esto, y en los salarios anteriores se debería corresponder con esto si le sumamos la cláusula de garantía que eventualmente haya cobrado un docente. Simplemente, antes de terminar, quisiera mostrar cómo, si uno aumenta la zona, supongamos que uno tiene 50% de zona y aumenta la antigüedad, supongamos que uno percibe 80% de antigüedad, uno va a ver que se van actualizando los montos acá, y así el salario se fue de 64.000 a 74.000. Quizás uno pueda preguntarse por qué con tanta zona y con tanta antigüedad tan solo hay 10.000 pesos de diferencia. Bueno, hay poca diferencia porque todo lo que uno sumó en estos ítems lo fue descontando de la cláusula de garantía. Acá la cláusula de garantía es 0 porque como el salario ya pasaba a los 63.000 pesos, entonces ya quedaba vacía la cláusula de garantía. Mientras que el docente que no tiene ni zona ni antigüedad cobra 64.000, llega a los 64.000 pesos, pero ¿por qué? Porque tiene una cláusula de garantía de 25.000 pesos. Este es el problema que tenemos con estos acuerdos paritarios o estos decretos que garantizan un piso a través de una cláusula de garantía, pero que después, a medida que uno va incorporando horas, antigüedad o zona, lo único que consigue no es un mejor salario, sino descontar la cláusula de garantía para seguir cobrando exactamente lo mismo. En siguientes videos mostraré cómo hacer el cálculo de descuento y cómo hacer la conversión de un porcentaje determinado de aumento a un salario neto.